Yeshua, Yeshua, ahí. Yeshua. Yeshua está un poquito muy alto más. Yeshua. Solo suficiente para que se oiga bien en Facebook. Yeshua. Ok. Le bajas un poquito. Yeshua, Yeshua, porque yo grito mucho cuando me emociono. Yeshua, Yeshua. Ahí está. Yo creo que ahí, ¿no? Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de esta noche y esperamos con la ayuda del Eterno que sea de bendición. Quizás para algunos esto va a ser la primera vez que escuchan esta enseñanza. Para nosotros es un recordatorio, pero sigue siendo algo nuevo. Entonces, nos va a servir poder ver toda esta información para que nos refresque la memoria. Quizás a una gran mayoría ya de que están en el movimiento mesiánico y raíces hebreas. Así es que vamos a orar. Abba, te damos gracias por tenernos en esta noche aquí, Señor, estudiando tu bendita palabra. Abba, te damos gracias porque es una bendición poder tener la libertad, la oportunidad, Señor, de poder abrir la escritura. Y no solamente eso, Señor, sino que tener tantos medios donde podemos aprender. Así es que, Abba, suplicamos que tu Ruach HaKodesh nos ayude en esta noche para poder entender. Señor, para los que por primera vez van a escuchar esta enseñanza, que tú les ayudes, Padre, que tú abras su entendimiento para que ellos puedan comprender, Señor, la profundidad, la magnitud, la importancia de este mensaje. Y para los que ya lo sabemos, Señor, que todas estas citas bíblicas, toda esta información cronológica, Padre, nos ayude, nos refresque la memoria y nos ayude para poder explicárselos a otras personas. Padre, yo soy un instrumento suyo, hable a través de mí, enseñe usted a través de mí, por favor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, vamos entonces a ver, porque lo prometido es deuda, vamos a entender cuándo nació Yeshua. Y vamos a ir por la escritura para comprobarlo. Porque en mi opinión personal es suficiente la información que hoy voy a compartir con ustedes. La tomé de varios lugares, de varios maestros. Utilicé bastantes lugares para ir a tomar esta información y sé que hay personas que dicen no nació en esta fecha, otros dicen nació en Pesach y otros dicen sí, todo apunta que fue en Sukkot, pero no es suficiente. Mi opinión personal es que nació en Sukkot y a través de esta enseñanza voy a dejar establecido por qué yo pienso, porque yo soy una de las personas que cree que sí nació en Sukkot. Para mí, toda la información que logré tomar es suficiente. No me queda duda. No puedo decir 100% porque yo no estaba ahí hace 2000 años atrás. Pero bueno, vamos entonces a descubrir a través de la escritura cuándo fue que nació Yeshua. Y con esto se aclara la necesidad de celebrar Navidad. Porque primero sabemos que Navidad es una festividad pagana, totalmente pagana. Segundo, o sea, si es pagana, no está en la Biblia, no es bíblica. No existe la Navidad en la Biblia. Y entonces la Navidad se nos dijo que la celebrábamos por el nacimiento de Jesús. Pero después de esta enseñanza, personalmente creo que no queda ningún motivo para seguir celebrando Navidad. Porque es algo que no estamos honrando al Padre. Vamos a ver entonces
a través de la escritura. Vamos al próximo, Filmina, por favor, para empezar a descubrir todo lo que traemos hoy. Esperemos que una hora sea suficiente tiempo para poder estudiar todo esto. ¿Ustedes lo pueden ver bien en la pantalla? ¿Sí? Ok. Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 9 y también del 21 al 23. O sea, capítulo 1 de Lucas, versículos del 5 al 9 y luego 21 al 23. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y lo puse en rojo porque eso es algo que usted necesita recordar. Y bueno, esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en YouTube. Entonces usted lo puede volver a escuchar después. Pero aquí es necesario que usted se acuerde de la clase de Abías. Por eso está en rojo y está con una línea. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Miren qué curioso, ¿no? Porque mira lo que hacían. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Cada vez que miramos eso, lo recalcamos, ¿verdad? Para decir, este ya es el Nuevo Testamento y la ley sigue vigente. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, o sea, en toda la Torá. Ellos obedecían la Torá porque la Torá no está cancelada y jamás se va a cancelar, la Torá, la ley. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Fíjense, esa es la otra clave aquí. Según el orden de su clase. ¿Y cuál clase era la de Zacarías? Ahí mismo está en el versículo 5. ¿Cuál era la clase de él? La clase de Abías. La clase de Abías, ok. Entonces dice que él estaba ejerciendo, Zacarías, el esposo de Elizabeth, o sea, el papá de Juan el Bautista, como lo conocemos, Johanán el Inmersor, estaba ejerciendo el sacerdocio, porque él era sacerdote, delante de Dios según el orden de su clase. Y su clase era Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, el trabajo de Zacarías, él era un sacerdote, recordemos que eran muchos los sacerdotes. Sumo sacerdote era uno, pero sacerdotes muchos. Y entonces estaban divididos en 24 grupos. Entonces a él le tocaba la clase de Abías y le tocó, en ese grupo que él estaba, llevar el incienso al santuario. Seguimos. ¿Estamos bien hasta ahorita? Mana Cristi, cualquier cosa me detiene, sobre todo usted, por favor. Versículo 21 del mismo capítulo. Seguimos en Lucas 1. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Se estaba tardando mucho llevando el incienso. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos eso es importante también, una vez más, trato de poner subrayado, en rojo, diferente color, los datos importantes. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Recordemos que ellos tenían que caminar para llegar al templo y después caminar para regresar a su casa del templo. No era que vivían, habían unos que quizás hasta una semana caminaban para poder llegar. Yo no sé a cuánta distancia estaba Zacarías, porque la palabra no nos dice la dirección, el lugar donde él vivía. Entonces, terminó y se fue mudo a su casa. Ok, seguimos adelante.
¿Me lo regresa, por favor, o me salté algo o no entendí algo ahí? Ok, y se fue mudo a su casa. O si esa era la siguiente culmina. Dice, el sacerdote Zacarías era entonces de la clase de Abías. Perdón, ahí puse yo Abías, no es Abías, es Abías. Ajá. Entonces, habían 24 clases, o sea, 24 grupos de sacerdotes, ¿ok? O divisiones, también se les llamaban guardia sacerdotal, 24 grupos, los cuales administraban los servicios en el templo. En hebreo a eso se le llama mishmarot, mishmarot. Cada grupo o cada clase tenía un título asociado. Esos títulos fueron los nombres de los líderes que encabezaba cada orden en el tiempo de David. Entonces, ¿cuál era el nombre del grupo donde estaba Zacarías? Abías, el grupo de Abías. Este era el nombre del grupo de él. Y dice que Samuel y David fueron las personas que establecieron esos 24 grupos de sacerdotes. O sea, desde que David viene aquí ya a la escritura, como él se encargaba del tabernáculo, él hizo los 24 grupos y dijo, bueno, Abías es el encargado de un grupo, Cristia es encargada de otro, Leonor es encargada de otro y así. Entonces, eso continuó hasta que el templo dejó de existir. Seguimos. Dice, originalmente, en la época de Moisés, el sacerdocio se limitaba solo a Aarón y a los hijos de él. Pero para el tiempo ya de David y Samuel, la familia había crecido que no podían oficiar todos juntos al mismo tiempo en el templo. Por eso fue que Samuel y David tuvieron que agarrar grupos de 24 porque ya el pueblo había crecido demasiado. Se necesitaban más manos. 24 grupos que fueron llamados clases o divisiones. Entonces se puede decir 24 clases, 24 divisiones o 24 grupos de qué? De sacerdotes. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Alguien está medio perdido? ¿No? Ok, seguimos. Ay, esto es clave también. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Hermanos, esta enseñanza se la tenemos que compartir a todos nuestros hermanos cristianos que celebran Navidad, todos nuestros familiares, para que sepan que ya no hay motivo de celebrar algo pagano. Primera de Crónicas 24:10 nos dice que Zacarías, o sea, el papá de Juan el Bautista, Zacarías servía, miren qué número de grupo, en el grupo número 8, eso usted lo tiene que saber, escribir y tenerlo ahí en sus notas. Zacarías estaba en el grupo de Abías y el grupo de Abías era el grupo número 8, no lo pueden olvidar, número 8. Josefo, que es un historiador judío, también era sacerdote. Y él mencionó que él era un miembro de la primera clase llamada la de Joirí. O sea, esto nos sirve a nosotros también como para tener una prueba más. Algo más, no sé por qué estoy pensando en inglés yo últimamente, si yo no hablo inglés. Where we can rely on, de depender. Esta información de Josefo, donde él, que era un escritor judío, un historiador judío, él dice, yo mismo era sacerdote y a mí me tocaba la primer clase, el primer grupo, y el primer grupo era Joirí. Entonces, como es una pieza de información más. Las 24 clases o divisiones estaban formadas por 16 cabezas de casas paternas de los hijos de Eleazar, hijo de Aarón, y 8 cabezas paternas de los hijos de Itamar, también hijo de Aarón. O sea, Aarón tenía sus 2 hijos, Eleazar
y también tenía Itamar, y 8 grupos vinieron de Itamar y los otros 16 vinieron de Eleazar. Y así se completan los 24 grupos. Y todo eso usted lo puede leer en Primera de Crónicas 24:4. Los versículos bíblicos son tan importantes que usted los tenga. Primera Crónicas 24:4. Ok. Sigamos, por favor. Fíjense bien, una vez que las 24 clases o grupos fueron definidos, suertes fueron conducidas para determinar quién iba a ser el grupo número 1, quién iba a ser el grupo número 2. Y entonces ahí ellos ya supieron, ok, yo soy Abías, ok, a nosotros nos toca el grupo número 8, por decir así. Yo estoy con la hermana Leonor, el grupo de nosotros es el 3. Yo estoy con la hermana Lidia, el grupo de nosotros es el 5. Van entendiendo, ¿verdad? Ok. Primera de Crónicas 24:5 habla de todas estas cosas. Dice, aunque estas clases fueron ordenadas por Samuel y David, más tarde fueron ordenadas por el sacerdote Esdras, o sea, las continuaron, para servir una vez a la semana en los servicios del templo. Fíjate bien, esto es importante también, recuerden, está de color y subrayado es importante. Para servir una vez a la semana en el templo 2 veces al año. O sea, a cada grupo le tocaba servir 2 veces al año. ¿Y cuánto duraba el tiempo de trabajo? Una semana. Qué bonito fuera que en este tiempo, ¿verdad?, hubieran suficientes personas en cada congregación y solo le toque una semana a cada uno. O sea, ahí había quien llevara el incienso, quien encendía la menora, quien llevaba el aceite para la menora, quien limpiaba, quien cantaba. O sea, estaba todo bien dividido y trabajaban una semana cada 6 meses. Entonces, al año eran 2 semanas al año, 2 veces al año. ¿Estamos bien, verdad? Ok, seguimos entonces, por favor. Esto es, ya que cada clase administraba durante una semana, entonces se deduce que había un periodo de 24 semanas para que cada familia tuviera la oportunidad de servir. Esto ocupa un lapso de unos 6 meses. Entonces ahí está la matemática. 6 meses por 4 semanas que hay en un mes, ahí están 24 semanas. Y habían 24 grupos, ¿verdad? O sea, un mes tiene 4 semanas. Un mes tiene 4 semanas. Entonces, los 24 grupos trabajaban una vez en los 6 meses. Volvían a otros 6 meses y entonces ahí era donde se cumplía la segunda rotación. ¿Ok? Ok. Vamos entonces adelante. Seguimos en la próxima filmina. Cuando las 24 clases terminaban su servicio, volvían a empezar el ciclo. O sea, trabajaba la primera semana, grupo 1, segunda semana, grupo 2, tercera semana, grupo 3, y así. Llegaban a las 24 semanas, ya ese era el grupo número 24. Entonces, en la semana 25, empezaba el grupo 1, 2, y así, sucesivamente. Entonces, en un plazo de 48 semanas, cada grupo ya había servido sus 2 semanas en el año, 2 veces al año. Ok. Y les hice también aquí la matemática. Cualquier pregunta, hermana Leo, no sienta que porque usted ya ya recibió esta clase, si tiene alguna pregunta, con confianza, hermana Leo. 24 clases, 24 grupos, por 2 veces al año. ¿Cuánto es 24 por 2, hermanos? 48. Ok. El año hebreo, el año bíblico, tiene 51 semanas. El de nosotros tiene 52. El gregoriano que nosotros seguimos tiene 52. Este tiene 51. Este tiene 53, el de nosotros, ¿verdad? 52 siempre. Ok. Y el hebreo es 51. Entonces, si en el calendario hebreo, que es un calendario, se puede decir lunar, 51 semanas
en el año. Y ellos trabajaban 48 semanas. ¿Cuántas semanas restan ahí? 51 menos 48. 3. Quedan 3 semanas en el aire. Y vamos a ver qué pasa entonces para llenar, porque el templo no se cerraba, nunca. Entonces ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucedió. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, seguimos. El primer calendario solar, vamos a hablar un poquito de los calendarios para comprender esto. El primer calendario solar fue el calendario egipcio. ¿Se acuerdan que hace poco estábamos hablando de eso? O sea que ustedes y yo seguimos un calendario inventado por los egipcios. Aunque es greco-romano, el primer calendario solar fue el de ellos. Y dice que sustituyó al calendario lunar de 29 y 30 días. Lo vinieron a quitar ellos. El padre puso uno, ellos inventaron otro. El calendario solar fue adoptado posteriormente por el calendario juliano y posteriormente por el gregoriano. Son egipcios, el juliano y el gregoriano, que es el que ahora usted y yo tenemos. Y en la cultura occidental cristiana, pues se usa ese calendario solar de 30 a 31 días, de enero a diciembre, de 30 a 31 días, de enero a diciembre. Ok, seguimos, por favor. El calendario bíblico, el calendario hebreo, el calendario del Eterno, es un calendario lunar. Cada lunación corresponde a un mes lunar. Es decir, a cada periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, ya sea creciente o menguante, se le llama mes lunar. Entonces nosotros lo que nos interesa aquí es saber, recordar, comprender que el calendario del Eterno, el bíblico, el hebreo, el judío, como usted le quiera llamar, es lunar y el de nosotros es solar. Por eso no coinciden las fechas del uno con el otro. Ok, seguimos. En años regulares se tiene cerca de 51 semanas en el calendario hebreo. Estamos hablando del calendario hebreo. 51 semanas. Esto significa que había 3 semanas en el año que faltaba cubrir. Vamos a descubrir entonces qué pasó con esas 3 semanas. Y David nos dio la respuesta. Vamos a seguir adelante. La clase o divisiones o grupos de sacerdotes servían todos juntos durante los Moadim, durante las fiestas del Eterno. Fíjense, ¿se acuerdan que estábamos hablando que faltaban 3 semanas, verdad? 48 más 13, 51. ¿Qué son los Moadim? Ya sabemos. Ahorita acabamos de celebrar. Primero fue ¿cuál fiesta? A ver, hermana Cristian, a ver si se acuerda de las fiestas que acabamos de celebrar. A ver, Leonor. Sukkot fue la última. ¿Cuál fue la primera de estas 3 ahorita que fueron seguiditas? A ver, Leo. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Tabernáculos o Sukkot. Esas 3 fueron en la misma semana. ¿Se dieron cuenta, verdad? Ok. Entonces, aquí dice los tiempos específicos para los 3 Moadim. Levítico 23 habla de eso. Pero usted y yo vamos a leer ahorita Deuteronomio 16. Dice, 3 veces cada año, ¿ven? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere. Y ahí dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Qué otras fiestas se celebran ahí? A ver, con esa. Esa es la última de las 3. A ver si las podemos decir estas en orden. Matzah, Pesach, primeros frutos que Picurín.
So, ahí está una, pero fíjense, aquí solo dice la fiesta solemne de los panes y levadura, pero como nosotros ya hemos estudiado las fiestas, sabemos que en panes y levadura van 3 festividades. Entonces, pero esa se cuenta una vez para ir al templo. La otra, la fiesta de las semanas. ¿Cuál es el otro nombre de la fiesta de las semanas? Shavuot. Y la otra, la de los tabernáculos. Es lo que acabamos nosotros de terminar, que ahí van las trompetas y también va Yom Kippur. Entonces, esas 3 semanas de las festividades, todos los sacerdotes tenían que trabajar en el templo. Ahí no trabajaban por turnos. Ahí todos, porque imagínense, cuántos sacrificios de animales se hacían para cada festividad. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estudiamos eso, verdad? Pero habían los sacrificios diarios. 3 sacrificios diarios, sacrificios por la paz, para el perdón. O sea, eran un montón de sacrificios de animales diarios. Y tenían que estar ahí los sacerdotes haciendo eso. Y más todos los que se tenían que traer durante las fiestas, era demasiado el trabajo. Entonces, por eso ahí nadie estaba off, todo el mundo trabajando. Como aquí en los casinos del 24 al 31 de diciembre, todo el mundo trabaja. Ok. So, entonces, ahí ya completamos la semana, el año de 51 semanas. ¿Estamos bien? Ok, seguimos adelante entonces, por favor. Y luego sigue diciendo, dice, ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Era lo que les hablaba, tenían que traer sus ofrendas y eran muchísimos animales. Se ocupaba que todos los sacerdotes trabajaran. Entonces, en Pesach, que se dice Pascua en español, está Pesach, Matzot y Bikurim, que es lo que dijo Leonor. Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, que es cuando Mashiach muere, es enterrado y resucita. Esas 3 fiestas. La segunda fiesta, Shavuot de Pentecostés. La tercera, Sukkot, que ahí entra Rosh Hashanah o Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculos. Ok. Recuerde que si no logra anotar todo, no importa, porque usted lo puede volver a ver esto en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, dice así. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, no guardaban sus turnos. ¿Ves? Yo nada más no le estoy dando una información por dársela. La misma escritura dice, ahí estaban ellos celebrando una fiesta. Usted puede leer el capítulo 5 de Segunda de Crónicas. Usted va a ver que había una fiesta. Dice que ellos no estaban guardando sus turnos, porque estaban todos trabajando. Y esto es importante, hermanos. Cuando alguien les diga algo, usted lo tiene que comprobar. Como dice nuestro hermano Rico, no crea lo que le digo. Vaya y verifique, vaya, estudie, vaya, confirme que es cierto lo que estamos diciendo. Entonces, Segunda de Crónicas 5:11 nos respalda para decir que todos trabajaban durante las fiestas y no por sus turnos. Ok, seguimos entonces. Entonces, las 24 clases sacerdotales servían por 3 semanas extras cada año. Entonces, si trabajaban las 3 semanas, que son las 3 semanas en total de las festividades, ¿cuántas semanas trabajaba cada sacerdote al año? 5. Las 2 veces que trabajaban en sus turnos y las 3 semanas son 5 semanas. Ok. Y con eso entonces cubrían ya las 51 semanas. Cada semana estaba organizada para que los sacerdotes comenzaran su turno. Mire cuándo comenzaba su trabajo de ellos. En Shabbat y terminaba en Shabbat. O sea que habían 5 semanas al año que ellos trabajaban en la casa de papá durante el día de Shabbat. Porque los sacrificios no podían parar en Shabbat. Es más, tenían que estar ahí en la fiesta del Eterno. Porque Shabbat es una fiesta, es un Moed, uno de los Moadim. Ok, seguimos entonces. Segunda de Crónicas 23:8. Dice así. Y los levitas, y los levitas y todo Judá
lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo. Esos eran sus horarios. Porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. El punto aquí es que trabajaban una semana, lo dice 2 de Crónicas 23:8, empezaban en Shabbat y terminaban en Shabbat. ¿Ok? Seguimos. De acuerdo con la Mishnah, ¿se acuerdan que les he venido mencionando la Mishnah? Porque es importante ese libro. Ahí están todas las leyes rabínicas que alguien, si no tiene jurisdicción, si no tiene autoridad, no puede ir a cambiar lo que ahí dice. Eso es, o sea, son leyes y ahí están. Como aquí en Estados Unidos y casi en el mundo entero. Cuando el semáforo está en rojo, se detiene el carro. Cuando el semáforo va en verde, usted va. Vaya usted a tratar de cambiar esa ley de tráfico. No puede. Bueno, Mishnah tiene un conjunto de leyes también que no es así nomás para que las puedan cambiar. Es más, creo que no se pueden cambiar, pero eso no estoy segura si algún rabino con alguna autoridad lo podría hacer. Mi entendimiento, y si recuerdo bien, es que nadie puede cambiar lo que está en el Mishnah. Entonces el Mishnah dice, el servicio de las clases o grupos o divisiones comenzaba el primer Shabbat en el mes de Aviv. Este mes de Aviv también se dice Aviv y también se llama Nisan. Los tres nombres es el mismo mes. Comenzaba el primer Shabbat del primer mes. Y el primer mes es Nisan, Aviv o Aviv. Es el mes que el Padre dejó estipulado, y ya lo vamos a ver, que sea el primer mes de los años. Por eso ustedes y yo tenemos que tener un calendario bíblico para empezar a leerlo, ir acostumbrando nuestra vista, nuestro oído para entender estos tiempos. Entonces dice, este fue el momento habitual ordenado en la Biblia, cuando los sacerdotes comenzaban su trabajo. Vamos a ver la próxima página, por favor. Éxodo 40, del 1 al 38. Y no lo vamos a leer todo, pero para que le quede a usted, usted lo puede estudiar en casa. Dice, luego Adonai habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó. Así lo hizo. Mira el versículo 17. En el día primero del primer mes. En el segundo año fue levantado el tabernáculo, pero ¿cuándo? En el primer día del primer mes. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice el versículo 17. ¿Usted está viendo eso? ¿Por qué? Porque Adonai así lo mandó. El primer día del primer mes. Y así comenzaban los turnos. El primer Shabbat del primer mes del año. Seguimos. Si voy muy rápido, dígame, hermana Cristi. Ahora entonces vamos a regresar con todo esto a Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A ver, ¿cuál era el número de grupo en el que trabajaba Zacarías? El octavo. A él le tocó el octavo. Ok, seguimos. El tiempo del nacimiento de Juan el Bautista, de Yohanan el Inmersor, aquí tiene obviamente mucho que nos va a ayudar para saber cuándo nació Yeshua. Dice, recordemos que de acuerdo a la Mishnah, el servicio, grupos o clases o divisiones, comenzaba el primer Shabbat. Usted no se puede olvidar de eso. El primer Shabbat del primer mes del año bíblico, que es Nisan, Aviv o Aviv, esos tres nombres. Con esto lo hacían para fines de proyección cronológica. Si tomamos como base que el primer día de Nisan sucedió de acuerdo a algunos investigadores,
Fíjense bien, porque ahora con el internet se pueden hacer muchas cosas. El 28 de marzo del año 4, ¿sabe que yo siempre me he confundido con eso cuando le ponen A, E, C, B, C, A, C y esto en inglés, en español? Hoy me fui y lo dije, ok, y aquí lo traje y lo anoté. AD. ¿Alguien sabe qué significa literalmente AD? AD. D de dedo. Literalmente, esas dos letras están ahí por el idioma latín. Y quiere decir Anno Domini. Anno Domini, que se traduce como al año del Señor en inglés o in the year of the Lord. Pero AD es Anno Domini, es latín y quiere decir en el año del Señor. BC es inglés, before Christ, antes de Cristo, BC en inglés. En español, AS significa antes de la era cristiana. AEC, antes de la era cristiana. Y DC significa después de Cristo. Qué cosa, ¿no? Y fíjate, cuando hablan de historia y de todas esas cosas, le ponen BC, AEC a unos ateos que dicen que no existe Dios, que no existe Jesús, pero siguen usando esta línea que totalmente divide desde que Él nace y antes de que Él nace y después de que Él nace. Entonces, mire, dato tan importante. Según los investigadores que estudian los tiempos, el primer Shabbat del mes de Nisan fue el 28 de marzo del año 4 antes de la era cristiana. Y yo ahí me confundí un poco, dije, esperen, porque yo siempre pensé que el año en que nació Yeshua era el primer año número 1. Siempre, o sea, él nació y se empiezan a contar y por eso él dijo 2018 años. O sea, entonces, ¿de dónde sale el conteo de los 2018? Si no se empezó a contar año número 1 cuando él nació. Y me fui a investigar y en varios lugares, y mucho más en inglés, en español creo que encontré 1 o 2, no me acuerdo, pero en inglés está por todos lados, que él nació, y no solamente de él, ahorita le voy a leer otros datos que yo encontré para respaldar esta información, en el año 4 antes de la era cristiana. Y aquí van otros datos que nos van a ayudar a entender. Yo creo que lo escribí. Bonito sería que no. Sí, aquí. La Biblia afirma que Yeshua, que Jesús nació antes que Herodes el Grande muriera. Y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de la era cristiana. Y sabemos que Jesús, Yeshua, algo se menciona en su nacimiento ahí con Herodes. Estaba con vida, pero él murió en ese año. Entonces se sabe, cuando él era bebé, cuando nacen, cuando iban a hacer los censos y todo eso, entonces en esta época él estaba con vida en el 4 BC. Entonces usted puede confirmar, y usted se puede ir a ver, que Jesús, usted ponga en inglés, when Jesus, in what year was Jesus born? Y cuando usted pone en qué año Jesús nació, le sale a usted en el 4 BC. Y usted busca la información de Herodes, y aquí hay otro nombre que aquí, perdón. Augusto César, también puede ir a buscar información sobre Augusto César. Ok, seguimos. Entonces, el primer Shabbat, y aquí viene una línea súper interesante, hermanos, porque vi varias enseñanzas que he visto en este par de años, varias enseñanzas, pero esta me llamó la atención porque de todas es la que, wow, con más...
No, o sea que ninguna tiene que el primer Shabbat de Nisan fue el 28 de marzo del año 4 antes de la era cristiana. Ninguno tenía eso. Y usted las va a ver todas las enseñanzas y todas apuntan que fue en Sukkot. Pero ninguna exactitud, con la exactitud de fecha como esta. Y por eso me fui a investigar y la pude corroborar. Ok, entonces dice, tenemos que Zacarías estaba sirviendo en el templo en la semana 9 del año religioso hebreo. Esto es a finales de mayo y principios de junio. Y ahorita, esa parte azul, usted la va a entender ahorita con las líneas, la gráfica que copié, porque yo no la hice, la copié. Entonces era en la semana 9 del año religioso, que viene a ser más o menos entre mayo y junio, la semana que a él le correspondía trabajar. A Zacarías este año le correspondió a su grupo trabajar a finales de mayo, principios de junio. Eso es importante. Sigamos, por favor. Entonces, si nosotros estamos considerando que la concepción, cuando Elizabeth queda embarazada de Yohanan, de Juan el Bautista, pudo haber sido a mediados de junio, porque sabemos que pues ahí fue donde el ángel se le presentó a Zacarías. Él estaba adentro trabajando. Entonces, la semana número 40 o el mes número 9, haga usted la cuenta. Si quedó embarazada más o menos a mediados de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entre marzo y abril hay una fiesta. Pesaj, Pascua. Entonces, Yohanan dice, culminaría con el nacimiento de Yohanan en la tercera semana de marzo del siguiente año, y se corrobora que en ese año, porque Pesaj cae entre marzo y abril, que en ese año fue en marzo. Entonces hay una gran posibilidad que todo esto sea cierto, por eso no puedo decir es así, pero es una inmensa la posibilidad, con todos los conteos que estamos haciendo, que Yohanan, Juan el Bautista, nació el tiempo de Pesaj, entre marzo y abril. Ok, seguimos adelante, por favor, en la próxima filmina. ¿Estamos bien, hermana Cris? Si no, yo me puedo sentar después con usted, ¿eh? Dice, esto es sumamente interesante, ya que en el judaísmo tradicional, y bueno, nosotros los que hemos celebrado Pesaj aquí a varios años, Baruch Hashem, en el judaísmo tradicional, cada vez que llega la Pascua, es una anticipación a la llegada del Mesías, y siempre se prepara una mesa con una copa especial. De hecho, si usted voltea atrás, allá está la copita de Elías. Es una copita de cerámica que la tenemos en nuestro, ¿cómo le llaman eso ustedes? Donde se guardan las cosas. Linchero. Trinchero. Okay. ¿Cómo le digo en Honduras? No, vitrina en mi país, en mi ciudad era otra cosa. ¿Cómo se llama en Argentina? Armario. ¿Y en México, Leonor? ¿Dónde usted? Vitrina. Bueno, ahí tenemos la copa de Elías nosotros. Hay una mesa especial en Pesaj, y el año pasado la pusimos aquí, con la copa de Elías, cerca de la puerta de la casa, y se deja abierta para que supuestamente Elías pueda venir. Es como una forma simbólica de decir, Elías, ven, porque la palabra dice que antes de que Mashiach venga va a venir Elías. Entonces, hermanos, yo no sé si usted entendió esa parte, pero tiene todo sentido de que Juan el Bautista haya nacido en Pesaj. Porque si siempre está la copa diciendo que venga Elías, y sabemos que Juan tenía el espíritu de Elías, que naciera en Pesaj. O sea, a mí me parece eso fabuloso. No sé si entendió eso, hermana Cris. Más o menos. Más o menos, ok. Esa se la explico después entonces a usted
Y las personas que nos ven, si quieren llamarme, el 702-839-8138. 702-839-8138. Con gusto yo contesto preguntas sobre esto. Ok, entonces tiene mucho sentido porque siempre está la copa para Elías en Pesaj. Tiene sentido de que Johanán, que tiene el espíritu de Elías, haya nacido en Pesaj. Seguimos adelante, por favor. Está claro que durante siglos antes del nacimiento del Mesías, los judíos habían estado esperando el regreso de Elías durante Pesaj. Y sabemos que Johanán es un tipo de Elías, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Seguimos, por favor. Ahora vamos a entrar entonces con toda esa información que es el fundamento, la base, a ver, calcular que cuándo creemos que nació Yeshua. Ya que logramos establecer las fechas aproximadas del nacimiento de Johanán, podemos entonces con mayor facilidad establecer cuándo nació Yeshua, porque en Lucas 1:26 y 36 dice que Miriam, porque es el nombre en hebreo María, la Virgen María, como la conocen muchos, Miriam quedó embarazada cuando él dice, eso dice Lucas 1:26, Lucas 1:26, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. Ahí queda Miriam embarazada. Seguimos, por favor. Entonces, al 6º mes de este embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Estamos leyendo de la Biblia, de la Reina Valera, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Él se llama en hebreo José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam, María. Y Elizabeth en hebreo se dice Elisheba. Y aquí tu pariente Elisheba o Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, vuelve y lo recalca. A la que llamaban estéril, ya está embarazada, ella tiene 6 meses y ahora te toca a ti, María. O sea que Johanán era 6 meses mayor que Yeshua. Ok, seguimos. De mediados de junio, cuando sucedió la concepción de Johanán, si nos movemos 6 meses adelante, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses. No, dice que tenía 6 meses de embarazada cuando visitó el ángel a María. Entonces, si tenía 6 meses de embarazada y con los cálculos que hemos venido haciendo hasta ahorita, ella quedó embarazada en junio, 6 meses después era julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué celebramos en diciembre? Hanukkah. O sea que todo esto para mí tiene mucho sentido. El ángel pudo ser entonces que visitó a María para cuando se celebra la festividad de Hanukkah, que esa sí es bíblica, aunque no es parte de las 7 festividades, sí es mencionada en la Escritura y tiene que ver todo con todos los hijos de Dios y el templo de nuestro Dios. Entonces, ahí está Hanukkah. Seguimos, por favor, a la próxima filmina. Esto significa que la luz del mundo, Yeshua HaMashiach, fue concebido durante la fiesta que también se llama la fiesta de las luces. Dígame si no tiene sentido que él haya sido concebido, la luz del mundo, durante la festividad que se le conoce, la festividad de las luces. También se le conoce a Hanukkah como la festividad de los milagros. Y también se le conoce como la fiesta de la rededicación del templo. Después usted va a entender, hermana, por qué, no sé si usted ha estudiado Hanukkah alguna vez, qué pasó en Hanukkah. Para hacerlo cortito, ellos, ¿cómo se puede decir? ¿Invadieron el templo? No lo invadieron, lo ensuciaron, ¿cuál es la palabra, hermanos? No, porque metieron ídolos adentro. Profanaron. Ellos profanaron el templo. Entonces, por eso Hanukkah se conoce como la fiesta de la
rededicación, tuvieron que limpiar todo lo profano y volverlo otra vez a restablecer para el servicio al Eterno. Y Juan 2:19, mira lo que dijo Yeshua. Yeshua respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y hablaba de él mismo. Entonces, tiene, hermanos, demasiada conexión aquí. En 3 días yo levanto este templo. Y este templo había sido profanado y de ahí viene la fiesta de Hanukkah, la rededicación del templo. Ok, seguimos adelante. Entonces, si empezamos a contar 9 meses, si quedó embarazada en diciembre, es Hanukkah, vamos a contar 9 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué se celebra entre septiembre y octubre? Sukkot, Yom Kippur y Yom Teruah. 9 meses exactos nos lleva al mes de septiembre y creemos que él nació en la fiesta de Sukkot. Tenemos un poquito más. ¿Qué le parece, hermana Cristi, hasta ahorita? Interesante, ¿verdad? Disculpe la calidad, pero usted en su casa, si usted se va al Facebook o a YouTube, usted lo va a poder leer mejor esto. Pero aquí tenemos las semanas, desde la semana 1 del mes de Aviv, desde el primer Shabbat, está todo enumerado, con fechas y la semana 1 o grupo de sacerdotes 1 y así sucesivamente. Y entonces aquí usted va a poder tener un visual en su casa. Yo entiendo que aquí, ¿qué tal se mira en esa pantalla? No se mira tan bien, ¿verdad? Está borroso aquí también. Pero si usted lo pone cerquita, le aseguro que lo va a poder ver. Donde están todas las semanas, está bien enfocada la cámara de Facebook a la pantalla, ¿sí? Ahí se puede ver bien cómo las semanas las van contando hasta llegar así, póngame la próxima filmina, por favor, hasta llegar así a las semanas que nosotros estamos buscando. Ahí también usted va a ver en rojo que cuando son las festividades, usted ya sabe que todos los sacerdotes trabajaban para que usted pueda hacer la matemática en su casa, para que usted pueda verificar esta información. Creo que hay una más con estos números, que todo aquí, viendo esto, le apunta que Yeshua nació en Hanukkah, en Sukkot, que fue concebido en Hanukkah y que él nació en Sukkot. Seguimos, ya estamos por terminar. Una más. Yo sé que ahorita no la pueden ver, pero bueno. Otras evidencias bíblicas del nacimiento de Yeshua en Sukkot. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, dice la Reina Valera. ¿Qué es empadronado? Eso era un censo, un registro. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria. Versículo 3. E iban todos para ser registrados o empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4. Y José, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. O sea, él venía del linaje de David. Y por eso a Yeshua se le dice Yeshua, hijo de David. En hebreo, Ben David. Yeshua Ben David. Ok, seguimos. Versículo 5. Subieron para ser empadronados con Miriam, María su mujer, porque pues ya estaba ella desposada con él y ya estaba encinta esperando a Yeshua. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí fue donde ya le tocó dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Había pastores en la misma región que velaban
y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mateo 24:20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermanos, invierno en Jerusalén es desde diciembre hasta marzo. Y dice aquí que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche con sus rebaños. ¿Se acuerdan que ahorita en Sucot tuvimos un estudio que los animales también entraban en la azúcar, que los tenían que proteger? Todo esto apunta, hermanos. Si usted va conectando ya todo, los pastores no podían estar con sus rebaños afuera en el mes de diciembre. Hay veces caen pies de nieve en Jerusalén. Es demasiado. Y aquí dice que los pastores de la noche velaban, guardaban vigilia con su rebaño. ¿Quién iba a estar con semejante nieve allá afuera? Imposible. Y aquí dice, oren para que no sea en invierno. ¿Por qué? Porque Jerusalén es muy frío. Seguimos entonces para ver otro poquito más que nos respalda con el nacimiento de Yeshua en Sucot. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, dice la Reina Valera. Pero en la traducción, en algunas traducciones dice for all people, para todas las personas, y en otra dice para todas las naciones. Recordemos que aquí estamos en el contexto cuando el ángel está hablando con María por el nacimiento de Yeshua. Le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Miren lo que sigue. Recordemos que a Sucot también se le llama la fiesta de ¿qué? De la alegría, del gozo. Y el ángel por saludo le dice, he aquí yo te traigo aquí buenas nuevas de gozo. ¿Y cuál es la fiesta del gozo? La que comienza en Sucot. Y dice, y también cuando le dice que será para todo el pueblo, dice la Reina Valera, en otras traducciones dice para todas las personas, para las naciones. ¿Cuál es el otro nombre con que se le conoce a la fiesta de Sucot? Fiesta de las naciones. El ángel entonces saludó a María, ahora que nosotros vamos entendiendo en el contexto, en cómo se saluda en Sucot. Buenas noticias para toda la gente. Para los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, argentinos, para todos, para que se alegren que nació el Mashiach. Seguimos entonces. Miren qué interesante Isaías 9. Por si usted no lo recordaba, todo Isaías 9 habla de la profecía del nacimiento de Yeshua. Dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Alegría, Sucot, gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha. En la cosecha. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuál es el tiempo de la cosecha, hermano? Sucot. Y esto es Isaías. Unos 700 años antes de que Yeshua naciera, el Eterno le da esta profecía a Isaías. Le habla de alegría y le habla de cosecha y que un niño iba a nacer. Alegría, cosecha, Sucot. Yeshua, el niño que nace en Sucot. Es una maravilla esto. Cuando empezamos a seguir los versículos bíblicos. ¿Cuál es el tiempo de la cosecha? En donde este niño nos ha dado en Sucot, cabañas, tabernáculos, enramadas. Seguimos. Ya casi estamos por terminar. Éxodo 23:14 dice, 3 veces en el año me vas a celebrar fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Siga, por favor. Habla de 3 veces al año. Y aquí es donde vamos a confirmar. También la fiesta de la siega. Mire cómo se le llama. Fiesta de la siega, fiesta de primeros frutos. Dice que hubiese sembrado en el campo
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, no estamos inventando que a Sukkot se le llama también la fiesta de la cosecha. Está aquí en Deuteronomio. Seguimos adelante, por favor. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el Strong es la palabra número 4636 y viene de la palabra skenos. Y sken viene de skene, que es la palabra 4633. Y mira lo que quiere decir en realidad, en vez de habitó, dice tabernáculo, tienda o enramada. No dice habitó. Esa palabra tiene que ver con tabernáculo, tienda o enramada. Entonces nosotros Juan 1:14 lo podemos leer, y el verbo fue hecho carne y tabernaculizó en una azúcar, en una enramada, en una cabaña entre nosotros. Aleluya. No es habitó. Vaya usted al Strong y confirme esas palabras. No me lo crea a mí. La palabra número 4634 en el Strong dice tabernáculos, llamada así por la costumbre de fabricar chozas como viviendas temporales. El mismo Strong nos da esa información. Seguimos adelante.